Ok, muy buenas tardes chicos. Eh, en estos días hemos estado analizando las diferentes operaciones financieras que se pueden encontrar en el sistema financiero, ¿verdad? Entonces, hemos realizado ya, por cierto, ejercicios de asuntos contables, tanto para cuentas de ahorro, cuentas corrientes, ¿verdad? Depósitos a plazo, ¿sí? En los próximos días igual estaremos realizando un refuerzo sobre este tipo de operaciones, ¿sí? Es decir, sobre todo en la parte práctica, ¿no? Vamos a continuar realizando más ejercicios, ¿sí? Sobre este tipo de ejercicios prácticos, ¿ok? Entonces, a ver, me indican quién más se conectó, por favor, para actualizar la asistencia. Buenas Buenas tardes, tardes. A ver, presente, Carlos Salazar. Carlos Salazar. ¿Quién más se conectó? Marta Fabre. Marta Fabre. Ok, listo. ¿Alguien más? Creo que no, ¿verdad? Según mi Daisy López. Daisy López. Ok, listo, chicos. Voy a compartir mi pantalla. Sí, voy a compartir mi pantalla. Ustedes me indican, por favor, cuando se pueda visualizar, ¿ok? Ya se Ya, puede. profe. Ya se puede. Ok, perfecto, ¿no? Entonces, vamos a recordar un poco. Vamos a recordar un poco sobre las operaciones que representan la colocación de fondos, ¿no? Muy bien, a ver, estimada Kimberly, ¿en qué se diferencian, Kimberly, los sobregiros ocasionales y los sobregiros contratados? Bueno, aquí dice que los sobregiros ocasionados del banco privado otorga un préstamo a corto plazo a un cliente. En cambio, en los contratados dicen que los préstamos son a corto plazo que el banco concede a una cuenta correntista previa a la firma de un contrato escrito en el que se estipula el monto máximo y el plazo. Ya, pero a ver, en concreto, a ver, ¿en qué se diferencia el ocasional del contratado? A ver, Creo que el nombre lo dice, no. Ocasional es momentáneo y contratado, pues por lo general ya es a largo plazo, ¿cierto? ya, a ver, Marta dice que ocasional es, ¿cuánto? Eh, Temporal. Y, tengo, a ver, adelante, Carlos. ya, si más no recuerdo, el ocasional es como, por ejemplo, si no dispongo de los fondos disponibles para que la otra persona pueda cobrar un cheque, el banco automáticamente me hace una llamada en el cual yo autorizo, suplanten la diferencia, obviamente con un recargo adicional que sería el interés. Y si es contratado, sería a corto plazo, pero por ende ya el banco tiene autoridad para poder cancelar directamente el fondo, que obviamente haría falta. Ya, muy bien. Normalmente, bueno, Profe, sí, dígame, Alison. o sea, no tiene que ver también con la formalidad de la manera en la que se da el préstamo, porque en la parte de arriba, o sea, en el ocasional, dice que no existe ninguna suscripción de contrato, mientras que en el contratado, por eso me imagino que ha de ser contratado, porque tiene un contrato de por medio, incluso dice que se estipula monto máximo y el plazo, o sea, se le va a determinar un tiempo y obviamente eso va a estar determinado en el contrato, ¿verdad? Así es, sí, esa es una de las características, bueno, una de las diferencias, ¿no? En el ocasional no existe un contrato de por medio,
a diferencia del contratado, ¿no? Que como su palabra ya lo indica, sí dispone de un contrato escrito, ¿verdad? ¿En qué momentos, a ver, Alison, en qué momento podría el banco extenderme un sobregiro ocasional? Bueno, podría ser obviamente cuando yo lo solicite, ¿verdad? O bueno, como dice que es a través del teléfono, también me lo podrían ofrecer. Ya, bueno, normalmente es el banco quien lo solicita, o sea, quien se intenta contactar con nosotros. Normalmente es el banco. Sí. Ahora, ¿a quiénes les ofrecen o a quiénes les extienden este beneficio, ya, por decirlo así, este beneficio? Hablando del sobregiro ocasional, pues sería aquellas personas que ya mantienen un récord crediticio muy bueno, para empezar, y pues que esto se vea reflejado a través de sus movimientos bancarios, ¿sí? Me parece que en algún momento yo les comentaba, yo les decía que incluso a mi mamá en algún momento tuvo su chequera, ella trabajaba con Jambal, entonces siempre giraba cheques eh, considerables, ¿sí? Considerables. Entonces en más de una ocasión, ¿sí? Ella había presentado su cheque, la institución, en este caso la empresa, depositó el cheque. En el momento en el que depositó, la persona dispone de cierto tiempo para poder cubrir el monto del cheque. O sea, en otras palabras, cuando el cheque es depositado, entra un proceso de cámara. Esa sería la cámara de compensación en el que se va a determinar si el cheque tiene o no tiene fondos, o si la cuenta corriente dispone de los fondos suficientes para poder pagar ese cheque. Entonces, en algunas ocasiones, debido a que ella tenía un buen récord crediticio, siempre tenía y manejaba sumas de 4 cifras, normalmente los cheques, entonces le solían llamar y le indicaban, mire, el cheque, tiene un cheque en cámara, ¿sí? Y le preguntaban, ¿ya? O le preguntaban pues que le confirme si deseaban pues que el banco le sobregire el cheque, ¿sí? Entonces, ¿qué es un sobregiro? Es prácticamente un préstamo que nos hace el banco. Solo que eso se da pues de manera ocasional en el caso de cuando nos hacen una llamada, ¿no? No es algo que nosotros lo estamos solicitando, sino pues que ya esto se da de manera repentina, ¿sí? E incluso el banco analiza a quién le realiza este tipo de sobregiros, ¿no? O sea, seguramente ha de ser alguien que normalmente no está con fondos insuficientes, ¿sí? Sino que siempre ha mantenido un muy buen nivel económico, pero de pronto, o sea, en ese momento no había dinero como para cubrir el cheque, ¿ya? Entonces, cuando ven ese tipo de comportamientos, es cuando el banco decide ofrecer este tipo de servicios, ¿no? Pero no es siempre, ¿verdad? No es siempre, no es que alguien que normalmente o realiza pagos con cheques de manera muy ocasional o de vez en cuando, ¿no? Entonces, ahí el banco no suele realizar este tipo de operaciones, ¿sí? Entonces, bueno, en definitiva, el sobregiro ocasional, ¿sí? En este caso, el sobregiro ocasional se lo realiza de vez en cuando, ¿verdad? Para poder cubrir un cheque. Y esto se lo suelen dar normalmente
a personas naturales, o sea, personas emprendedoras, ¿verdad? A diferencia del sobregiro contratado, ¿sí? En el caso del sobregiro contratado, normalmente se lo suele extender para ya las empresas. Entonces, creo que no es algo nuevo saber que en una empresa siempre tenemos movimientos, ¿sí? Pagos, cobros, ¿sí? De cheque, ¿no? En donde se ve afectado el saldo de la cuenta corriente, ¿no? Entonces, para las instituciones financieras, ¿verdad? No les es conveniente tampoco perder a un cliente o como empresa, ¿sí o no? No les es conveniente, porque estaríamos hablando de organizaciones, de instituciones que normalmente mueven bastante el dinero. Entonces, pues por todos los servicios que ellos ofrecen también cobran, ¿sí? Una cierta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, sobre todo, si estamos hablando de un sobregiro ya contratado, en ese no solo es que se dice, extendemos el sobregiro por tanto tiempo, sino que también ahí está establecido seguramente cuál es la tasa de interés. Entonces, si el sobregiro es una operación activa, quiere decir que eso representa para la institución financiera un ingreso, ¿no? Entonces, mientras ellos tengan mayor ingreso, pues va a ser mucho mejor. ¿Qué les parece? Sí, ¿verdad? Ok, muy bien. Estimada Marta, coménteme, ¿qué créditos bancarios usted conoce? O sea, me refiero a los segmentos del crédito bancario. Como ingeniero, créditos bancarios, A ver, ¿qué es para usted uno, un crédito bancario, Marta? un crédito bancario para mí, por ejemplo, es cuando me acerco al banco, o sea, pido que hagan un crédito y ellos si ven que tengo un buen buró, pues ellos me dicen sí, o sea, eso. Ya, pero existen varios tipos, Sí, por decirlo así. hipotecarios, de, Ya, de, de, para personal, como usted también nos enseñó, para microempresas, esos. ya, muy bien. Sí, a esos es cuando nos referimos con los segmentos del crédito bancario, ¿no? Entonces, bancario porque es la institución financiera quien nos otorga este tipo de créditos, ¿verdad? La institución financiera. Entonces, existen varios tipos de crédito, ¿cierto? Como los que ya mencionó Marta, ¿no? Ahí estarían los préstamos de consumo, los créditos de consumo, los créditos microempresariales, ¿sí? Los créditos productivos, bueno, créditos educativos, entre otros, ¿verdad? Todo este tipo de operaciones financieras le permiten al banco generar ingresos, ¿verdad? Generar ingresos. Pero decíamos que no solamente los sobregiros y los créditos bancarios representan ingresos o representan colocación de fondos para una institución financiera. ¿Cuál es otro tipo de operación activa que genera ingresos a una institución financiera? A ver, ¿sí recuerdan? Carlos. Serán las tarjetas de crédito, los créditos hipotecarios, ingeniero. Bueno, en este caso podríamos tal vez eh, asociar las tarjetas de crédito como parte de los créditos bancarios, ¿ya? Bueno, generan en este caso, son préstamos, ¿no? Son préstamos que nos hacen, pero hablábamos también de otro tipo de operaciones que le permiten a la institución financiera generar una rentabilidad. Repito, a más de un sobregiro, a más de un crédito bancario. Los préstamos bancarios.
ya, a más de los préstamos bancarios. Puede ser la tarjeta de débito Las o inversiones. el cajero automático. las inversiones, ¿sí? Las inversiones, efectivamente. O sea, ¿en qué consiste esto? En que yo como institución financiera coloco, en este caso, o deposito cierta cantidad de dinero en otra institución financiera, de pronto invierto en los mercados financieros, ¿sí? Bolsa de valores, bueno, dependiendo, ¿no? Dependiendo. O sea, en otras palabras, es otro tipo de transacciones que también le van a generar a la institución financiera una rentabilidad, pues, ¿no? Es decir, ese dinero, dejarlo depositado. O sea, vendría a ser algo parecido a lo que nosotros como usuarios hacemos, pues, ¿no? Nosotros depositamos el dinero en el banco y el banco nos paga. Básicamente algo similar, ¿no? Ok. Entonces, bueno, aquí están lo de los créditos bancarios. Aquí encontrábamos nosotros los diferentes segmentos del crédito bancario. Recordemos que cada uno de estos segmentos del crédito tiene una tasa de interés, tanto referencial y tasas máximas. Estimado Francisco, cuando hablamos de las tasas referenciales, ¿a qué nos referimos? A ver. Buenas noches, ingeniero. No le escuché muy bien la pregunta. Ya, cuando nosotros hablamos de las tasas referenciales y las tasas máximas, ¿a qué nos referimos? A ver. ¿Qué papel juegan? A ver. Eso que usted habla que es de los valores que le ponen de interés cuando usted hace un crédito. Dependiendo, si usted hace un crédito para vivienda es uno y si es para crear una empresa es otro. No. Sí, Puede ser. o sea, sí, está, tiene mucho que ver, ¿no? Pero yo le preguntaba, ¿no? ¿Qué papel juegan las tasas referenciales y las tasas máximas? O sea, ¿en qué consiste esto? Porque hay dos tipos de tasas. Ahí se me Que cogió, por profe. el tiempo. No. A ver, ¿algún voluntario? Profe, las tasas referenciales no son en la cual usted puede encontrar digamos así, yo me meto en el internet y indago, qué sé yo, de alguna institución financiera y me da una tasa referencial, pero no es la que el banco me podía aplicar al momento de yo poder solicitar algún crédito. Ya. Bueno, en este caso, la referencial, ¿quién emite? ¿Quién regula las tasas de interés? Pregunto yo. La superintendencia, ¿no? No, precisamente. El Banco Central, ingeniero. Se publican en el Banco Central, pero ¿quiénes son aquellos que regulan las tasas de interés? Las instituciones del sistema financiero, no sé. ¿Qué? El Ministerio de Economía. ¿Qué? No. La Junta. La Junta de Accionistas. Junta monetaria. Junta de Política y Regulación Monetaria. Entonces, ellos emiten una tasa de interés y pues esto por una parte sirve a las instituciones financieras para que tengan una idea de cuál podría ser la tasa de interés que como tal podrían cobrar, hablando de las tasas activas, ¿verdad? Eso sería algo referencial, ¿ya? Como por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan cuando ingresaron al instituto, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones ustedes seguramente vieron el puntaje referencial para poder acceder a tal carrera es, se me ocurre en este momento, 780 puntos. Entonces las personas tomaban como referencia ese puntaje y decían, ah, ya listo, yo tengo más o menos ese promedio, quiere decir que yo puedo ingresar.
al instituto, ¿no? En el caso de las tasas de interés, se dividirían para que, por una parte, las instituciones financieras tengan pues una dirección de cuánto ellos podrían cobrar, ¿verdad? ¿Cuál sería la tasa de interés que ellos podrían cobrar por extender un crédito? Ahora, es muy importante tener en cuenta que eh, estas tasas son reguladas por la Junta de Política y Regulación Monetaria. Además, porque la tasa de interés, mientras más baja sea, va a ser para el cliente más atractiva, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones la tasa de interés son fijadas por en este caso, la Junta, que es parte de lo que vendría a ser la Superintendencia de Bancos, y esto lo hacen con el objetivo de dinamizar la economía, ¿verdad? Entonces no es lo mismo que alguien pida un préstamo, vamos a suponer un préstamo de consumo, que la tasa de interés es 15,90, que alguien solicite un interés para poder construir una vivienda. Normalmente esas tasas de interés son más bajas, porque son de interés social, son de interés público, ¿sí? Entonces, mientras exista una tasa que sea atractiva para las personas, entonces van a haber, en este caso, usuarios que se animen por solicitar este tipo de créditos y de esta manera mejoran la situación económica también de las familias. ¿Ya? Eso hablando de la tasa de interés de vivienda de interés público, ¿no? Ahora, imagínense, yo les pregunto a ustedes, por qué será que tenemos una tasa referencial de 9,22 para el crédito productivo empresarial, mientras que si alguien solicita un microcrédito minorista tiene una tasa referencial de 19,32? ¿Por qué creen ustedes que sería la diferencia? Imagínense, 9,22 para 19,32. Tal vez por el monto que solicitan también. También porque es para empresas. Ya, ¿qué tiene que ver la empresa? A ver. Porque me imagino si es productivo empresarial, de ese que usted está hablando, ¿verdad? Ujú, sí. Yo, a manera personal, es como yo lo estoy analizando. Es obvio que la empresa va a crear fuentes de trabajo, ¿no? Ellos necesitan también para poder también trabajar, ¿no? Me imagino que también como trabajan con cantidades mayores, por eso le prestan menos. En cambio, para un microcrédito, algo pequeño, le han de cobrar más, como sabe que solamente es como algo pequeño. Yo digo, no, no sé si será así. Sí, vamos por allí. Sí, vamos por allí, ¿no? Entonces, ¿qué confianza me genera una empresa que ya está consolidada para alguien que de pronto solicita un microcrédito minorista? Quiere decir que recién está emprendiendo, no sabe a futuro si se va a mantener, ¿verdad? En el mercado. Entonces yo les pregunto, si nosotros fuéramos banco, el banco, ¿quién nos refleja mayor confianza, mayor seguridad para poderle prestar nosotros dinero? el que ya está constituido. La empresa, ¿verdad? La Mucho riesgo empresa. con el microcrédito minorista también, ¿verdad? Así es. Mientras haya mayor riesgo, entonces la tasa de interés va a ser un poquito más alta. ¿Sí? Básicamente por allí vamos. Mientras haya mayor riesgo, ¿sí? Mientras ese préstamo represente mayor riesgo para la institución financiera, ¿sí? La tendencia será que la tasa de interés va a ser un poquito más alta, ¿no? ¿Por qué razón? Pues bueno, allí el banco va a intentar, ¿sí? Dentro de las primeras cuotas, va a tratar de recuperar su dinero, pues, ¿ya? Entonces, si es que ya la persona por algún motivo quiebra,
o ya no vende, entonces pues la institución financiera ya no se va a quedar muy, ¿cómo es? No se va a quedar con esa deuda ahí pendiente de cobro, ¿sí? Ok, ahora, pero hablábamos que estas son referenciales, no es obligatoria. Entonces quiere decir que la institución financiera, por ejemplo, en el crédito productivo corporativo, podría cobrar una tasa de interés de 7,31. Puede, pero como es referencial, pueden cobrar un poquito más, pero no más de 8,86. Entonces, ahí viene, ¿sí? Allí viene ya la función de la tasa máxima, ¿no? Entonces, puedo cobrar entre 7,31, pero no más de 8,86. Entonces, es allí donde nos vamos a dar cuenta que no todas las instituciones financieras van a tener la misma tasa de interés. ¿Sí? Imagínense si es que no hubiera esta regulación. Seguramente habrían instituciones financieras que con la finalidad de captar más depósitos se bajen. Vamos a suponer que estamos hablando del crédito empresarial. ¿Sí? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, Banco Loor dice, él cobra una tasa de interés del 9,22. Pero viene Banco Fabre y dice, no, pues yo quiero ganarme los clientes, así que yo les voy a cobrar al 5%. ¿Qué pasaría allí? Podría haber incluso una competencia desleal, ¿sí o no? Entonces, por eso es importante que existan organismos que regulen, ¿sí? Que regulen todas estas políticas monetarias y financieras, ¿no? Entonces, si ya nos ponen un límite, entonces ya nos corresponde a nosotros como institución financiera determinar cuál va a ser la tasa que yo voy a aplicar. ¿Sí? Tal vez aplica lo más bajito posible con la finalidad de que esa tasa de interés sea un tanto atractiva para el cliente, porque recuerden que nosotros como clientes, ¿qué es lo que nos interesa? Que mientras, Ganancia. ya, pero que mientras sea la tasa de interés más baja, para nosotros mucho mejor. ¿Sí o no? Así es. Ok. Bueno, chicos. Cuando nosotros solicitamos un crédito bancario, ¿sí? O un crédito hipotecario también, pues, ¿no? Porque dentro de los créditos bancarios es posible que encontremos también los créditos hipotecarios, ¿sí? ¿Qué herramienta se utiliza para nosotros poder distribuir los pagos o las cuotas que se tienen que hacer? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la herramienta que se utiliza para poder reflejar la distribución de las cuotas o de los dividendos que se tienen que pagar? Como lo dice ahí, la tabla de amortización. Esa Así es es, una guía, esa es como una guía para mí, para ir viendo mis pagos mes a mes y ir viendo cuánto voy pagando y cuánto voy debiendo. así es, ¿verdad? Entonces, estimada, vamos a preguntar por aquí. Permítame y reviso los que nos están acompañando en esta noche, tarde y noche. Estimada Daisy, ¿cuántos métodos de amortización existen? ¿O conoce usted? Bueno, yo utilizo solamente el alemán y el francés. Ya, método alemán y método francés. Daisy, ¿usted me podría dar una característica que para usted, que usted considere, ¿sí? Una característica del método alemán? ¿Qué característica tiene este método? A ver. Ya, bueno, yo la característica que
que recuerdo de este método es que en este método cobra el interés es menor que en el francés. Ya, el interés es menor. Claro, Por- porque eso nos conviene a nosotros. Ya, muy bien. Pero recuerden que en una clase anterior habíamos dicho también, claro, depende de nosotros elegir la tabla, el método de amortización, pero también depende de nuestra situación económica, ¿verdad? Es decir, que si nosotros estamos en la posibilidad de iniciar pagando cuotas ya un poquito más altas, entonces nos convendría justamente el método alemán. Porque es verdad, no solo es que se paga menos intereses, sino que las cuotas o dividendos son decrecientes, es decir, inician con un precio un poquito más alto y claro, después ya van bajando, ¿no? Entonces, yo les decía en una ocasión anterior de que si nosotros ya tenemos muy comprometido nuestro sueldo, ¿verdad? Es posible que se nos haga un tanto complicado hacer uso de este método de amortización, porque esto va a representar que nosotros tenemos que pagar un valor ya más alto, ¿cierto? Entonces, muchas personas, tal vez por la parte de, déjenme ver un ratito, acá, muchas personas tal vez por la comodidad, ¿sí? De saber cuál es el valor fijo que tiene que pagar, muchas personas se han de inclinar por el método francés. ¿Por qué? Porque ya saben, ¿no? Ah, listo, todos los meses me corresponde pagar el mismo valor, ¿cierto? Entonces depende, ¿no? Ya depende del cliente. ¿Qué es lo que ve más conveniente para sí? ¿Verdad? Porque si recordábamos, a ver, déjenme ver, voy a duplicar un momento. Permítanme un segundo. Voy a duplicar un momento las tablas de amortización. Y allí veremos la diferencia. Háganme acuerdo que tengo que eliminar la número 42, ¿sí? A ver. Miren. Aquí nosotros tenemos las dos tablas de amortización. Método alemán y método francés. ¿Ya? Me gustaría que ustedes se centren en este momento en el capital. En el método alemán, ¿cómo ustedes observan el capital? ¿Cómo se encuentra distribuido? De igual proporción para todos los meses. Muy bien, igual proporción para todos los meses. Excelente, Francisco. ¿Y con el método francés? Decreciente. Es decreciente. Es decreciente, ¿verdad? Muy bien. Ahora veamos el interés. Vamos con el método alemán. ¿Cómo usted observa el interés? Por una parte es decreciente. Decreciente. Muy bien. El otro sería también decreciente, pero veamos los totales. Método alemán. ¿Cuánto tendría que pagarse por interés? 4.680. Ya, y en el método del 80. francés. Más alto, 4.875. Ya, sí, ya vamos viendo, ¿no? Algunas diferencias. Ahora, con la cuota, es decir, el valor que incluye el capital más el interés. A ver, ¿cómo ustedes pueden? Decreciente. Ya es un valor decreciente. Miren que es el mismo préstamo, ¿ah? ¿Cuánto se inicia pagando con este método? 1.720. 3.720. Y se termina pagando 3.006. Miren que en este año, de la primera a la última cuota, hay un aproximado de 6.600,
perdón, $660 aproximadamente, ¿verdad? Es la diferencia. Ahora, primera cuota, 3.720. Ahora, veamos método francés. ¿Cuál es el valor de la cuota? Siempre es la misma. 3.404 ¿Para uno o para todos los periodos? para todos. Para todos, ¿no? Entonces, miren, en la anterior inicia pagando 3.720, mientras que con la otra siempre paga lo mismo, 3.404,15. ¿Sí vemos? Ahí, Te consulto algo, ingeniero, sí, pero en el banco adelante. nunca te dicen, ¿sabes qué? ¿Qué tabla decides en tu crédito? ¿En Sino que dónde? en los bancos. Ya. Normalmente nunca te Sí, preguntan, no, bueno, si es que tú no No, preguntas, sí dicen. sí, pero sí Sí te dicen. dicen. Incluso, mira, incluso cuando tú vas a hacer un préstamo en el seguro, te ponen ahí cuál de las dos tablas tú quieres y tú revisas. Cuando haces un Claro. préstamo en el banco, pero los créditos Lo que pasa es que a es que el usted, banco, a usted le engañan, Panchito. A ver, no, sí, en el vamos a banco sí, darle por paso ejemplo. ya. A ver, Un ejemplo, en Marta. el banco, tú cuando vas al banco, ya, ok, tú vas y dices, necesito un crédito, te revisan todo, dicen, ok. Hay bancos que sí te lo dicen, ¿verdad? Hay bancos que dicen, pero ¿cómo usted desea pagar? ¿Con qué tal de amortización? Incluso hay chicas que tienen el tiempo de decirte y explicar. Hay otras que no. Entonces ahí vienes tú y preguntas, ok, pero yo tengo algún método de pago, entonces ahí con qué cara te dice, bueno, sí, hay esto y otro, pero hay unos que sí te dicen, hay otros que no, pero tú tienes el derecho de exigir cómo vas a pagar, o sea, cómo puedes tú pagar. Así es. A ver, algo iba a decirnos Borges. Ahora sí, tiene la palabra Borges. Sí, licenciado, lo que pasa es que a mi amigo Francisco le ven la cara, es porque siempre preguntan, porque inclusive yo hace poco saqué un crédito, y a mí sí me preguntaron que qué tabla de amortización quería, si la francés o la alemana. Por eso que sí preguntan. ¿Y No usted sé por qué. cuál eligió usted? ¿Usted sacó un crédito? ¿Cuándo? Sí, saqué $5.000. ¿En dónde? Va en Ecuador. Ya. ¿Qué segmento? ¿En qué segmento le ubicaron a usted? Crédito productivo, licenciado, al Ya. 1%. 1%. Sí, exactamente. Con palanca, con palanca. sí, porque los productivos no te lo dan así fácilmente, Arturo, por favor. No me estés amagando. Claro, 1%, la verdad es que es súper, interesante, ¿no? Esa tasa de interés. Todo es corrupción con este señor, ingeniero. Ese 1% es anual, ¿verdad? Sí, anual, el crédito es netamente productivo y es positivo, pero Ese es un solo crédito con Pepa. palanca nada más. Ya, bueno, sí es muy importante, por cierto, ¿no? Hace algunos meses atrás, sí, hubieron estas ofertas por parte del ejecutivo, ¿verdad? En el que trata de incentivar, ¿sí? Y trata de incentivar precisamente a los usuarios para que obtengan créditos y estos, o sea, si nosotros nos damos cuenta, a ver, estimado, ¿cómo es? ¿Dónde se me fue? Arturo. ¿Y cuál fue, Dígame, licenciado. cuando usted solicitó, qué dijo? ¿Para qué era el crédito? Ya, le explico, licenciado. Yo me dedico a lo que es la crianza de cerdos. Ese es mi Ya. negocio, aparte de también trabajar acá. Ya, yo tengo RUC y todas estas cuestiones, facturas y todo esto. Yo le pedí que era el crédito netamente productivo y me quería acoger al decreto del presidente, que los créditos productivos le daban el 1% anual. Ya, pues me acogí a eso y ¿para qué? Sí, tuve que quebrar, sí le digo, le soy honesto, pero de que salió, salió. ¿Cómo que tuvo que quebrar? No entendí ahí. Sí, yo también no entendí eso. Las pequeñas dádivas de la vida, licenciado. Tuve que por ahí dar un cariñito como para irme. Ah, ya, bueno, ya ahí entendí, ya. Pero en todo caso, o sea, si nos damos cuenta, ¿no? Hay un decreto ejecutivo, ¿sí? Me gustaría que Arturo nos ayude consultando el número del decreto que se emitió con la finalidad de que de incentivar la producción, ¿verdad? Actualmente
creo que lo extendieron más para microempresas, ¿cómo se llama? Agricultores. Solo agricultores era primero, pero ahora ya Estaba, para las empresas, todo eso. claro, primero estaba orientado más para ¿cómo es? El sector agrícola, ¿verdad? Pero pues ya después, si no me equivoco, aperturaron o ampliaron en este caso la cobertura, ¿no? Sí, inclusive para lo que es más ganadero, ellos están dando bastante. Para lo que es sector ganadero, están apoyando bastante. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, sabemos que si el agricultor, el ganadero, siente que este tipo de créditos les conviene, ¿qué es lo que se está logrando? De que haya mayor inversión y esto genera, por una parte, trabajo, empleo, ¿verdad? Para el agricultor, para el ganadero. Eso representa ingresos para el sector y por ende, pues también va a mejorar la economía del país. Pero mientras no haya inversión, en este caso vamos a estar allí en una recesión, vamos a estar allí estancado nuestra economía, ¿sí? Entonces, miren, esos son los objetivos, ¿no? De las tasas de interés, incluso. Mientras sean en las tasas pasivas, perdón, las tasas activas, mientras sean más bajas, entonces esto va a favorecer al usuario, ¿sí? Esto va a favorecer al usuario, ¿ya? Muy bien. Listo, chicos. En clases anteriores ya realizamos nosotros un ejercicio, ¿verdad? Ya realizamos un ejercicio en el que preparamos una tabla de amortización. ¿Con qué método fue? A ver. El ejercicio de la vez pasada fue por medio del método alemán, ingeniero. Ya, ok. Ya. He realizado esta introducción, sobre todo en la parte de los créditos bancarios, ¿sí? Porque me gustaría que realicemos un taller. Anteriormente realizamos este taller, el número 4, y lo hicimos con el método alemán, ¿verdad? Entonces, ¿qué quisiera que ahora hagamos? Un taller, prácticamente los mismos datos, pero ahora lo haremos con el método francés, ¿sí? Con el método francés. Ahora, este taller lo vamos a hacer. Déjenme ver cuántos estamos en este momento. Es el mismo, ¿verdad, ingeniero? ¿No? Los mismos datos, solo cambia el método, nada más. Ah, ya, ok. Sí, sí. A ver, estamos 14 estudiantes. Sí, a ver, 14 estudiantes. ¿Quiénes estarían faltando? A ver, déjenme ver, aquí tengo ya listado. Borges ya se agregó a la clase. Briones, no sé si ya nos acompaña Briones. No se encuentra Briones, ¿no? Gómez. Presente. Ah, ya, listo. Hermenegildo. Buenas noches, ingeniero, presente. Lor también ya está. Román. No está la señorita Román, ¿no? Suárez. Buenas noches, profe, presente. Vera. Vera. Me parece que sí se había conectado, pero no le escucho. Vera. Bueno, creo que no se encuentra la señorita Vera. No, no le veo. Bueno, vamos a hacerlo en parejas. A ver, un segundo. Ah, por cierto.
Listo, una vez que ya están distribuidos los grupos, vamos a abrir las salas para que ustedes puedan realizar este taller, ¿sí? Voy a compartirles el enlace, ¿sí? Voy a compartirles el enlace para que ustedes, si de pronto no recuerdan cómo elaborar una tabla de amortización en Excel, en este caso lo puedan hacer, ¿ok? En este enlace ustedes podrán ver no solo cómo crearla con un método, sino que están con los dos métodos, ¿sí? Entonces, a ver. Saben que no sé por qué no se copia el enlace. Bueno, yo voy a abrir, igual voy a hacer lo posible por compartirles el enlace, ¿sí? Ya en este momento están abiertas las salas, ya pueden unirse a realizar el taller, ¿sí? Bien, chicos, luego de que ya se han organizado para realizar, es la explicación. El ejercicio seguramente es muy rápido, puesto que lo pueden realizar en Excel, y la explicación no les va a llevar tampoco mucho tiempo. Entonces, aprovecho porque tenía también que indicarles de una investigación que van a realizar cada uno de ustedes, ¿sí? Por favor, para que investiguen sobre el leasing, por favor, ¿sí? Anoten, por favor, investiguen sobre el leasing, específicamente sobre el leasing financiero, ¿sí? Sobre el leasing financiero, las ventajas y desventajas, ¿sí? Tendrían que hacer una exposición, o sea, todo lo que
lo que de pronto sea más relevante, ¿no? Entre ellos, ventajas y desventajas. Si encuentran también la forma de contabilización, sería estupendo, ¿sí? ¿Cuál es el tema, profe? Leasing y el leasing financiero. El leasing. Leasing, Leasing. ¿ya? Son 17, ¿verdad? 17 estudiantes, ¿verdad? ¿Para cuándo sería eso, ingeniero? Para el miércoles. ¿Ya? Ok. Sería, escúchenme chicos, solo una carpetita, por decirlo así, un documento en Word con su carátula, con la investigación, ¿sí? Ventajas, desventajas. Si encontraran contabilización en buena hora, entonces esto va a ser un tema que lo van a exponer, ¿sí? Esto va a ser en grupo. Les voy a dejar a libertad para que ustedes formen los grupos, ¿sí? ¿De cuántos? Serían, a ver, ¿cuántos estudiantes son? ¿Me recuerdan, por favor? ¿Para cuándo es? Para el miércoles, ingeniero. Sí. El miércoles en la primera hora tendríamos lo que es la explicación de la tablita, el ejercicio. Y de ahí ya más o menos como por la tercera hora ya vendría a ser la exposición del tema que se está indicando en este momento, ¿sí? Son 17, a razón de 16, ya, grupos de 4, ¿sí? Entonces, grupos de 4 pueden formar para realizar la exposición, ¿sí? Entonces el grupo que yo tengo, me puedo quedar con ellos, no hay ningún problema. Podemos Porque hacer lo igual mismo, tenemos que sí. exponer la tabla, ¿verdad? Si usted Solo me desea, faltaría sí. uno más. Ya, listo. Sí, Ya. mejor. Listo, chicos, entonces. ¿Alguna pregunta sobre el tema a exponer? ¿No hay preguntas? Profe, pero la investigación sería también Una un por solo, grupo. pero sería un solo documento por el grupo. Sí, estimado, un solo documento.